Proverbios capítulo 15. Vamos a leer los primeros 5 versículos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Quiera el Señor bendecir esta lectura y nuestra meditación de ella. La serie completa hemos querido titular, está basada en Proverbios, sabiduría, doctrina, razones prudentes, según el primer capítulo. Y hoy, en estos 5 capítulos, vamos a ver el tema que quise ponerle este título, el fruto de los labios. El fruto de los labios significa lo que nuestras palabras producen. Iniciamos por el primer versículo. Para entenderlo bien, la blanda respuesta quita la ira. Blando significa suave. Responder de una manera suave tiene un efecto. Y tenemos entonces que imaginar el escenario para comprender bien lo que está aquí sucediendo. Lo que nos está diciendo el proverbista es que en una situación en que una persona está molesta y por dejarse llevar por la ira, viene a hacer una discusión o hablarle, como decimos muchas veces, hablarle feo a alguien, dependerá de la respuesta del que está recibiendo ese ataque, si el conflicto se va a solucionar, si se va a minimizar o si se va a hacer más grande. Aquí dice, la palabra áspera hace subir el furor. Y entonces ahora pensemos, vean la palabra que se está usando, furor. Es decir, que si la persona que viene y se expresa de esa manera, digamos que grosera, viene con su ataque y recibe más bien, como el mundo, ¿verdad? Que es mal por mal. Si me la hace, yo voy a pagar igual. Eso no aplaca la ira, sino que hace subir el furor. El problema se va a volver mucho más grande de lo que es. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que nosotros por experiencia hemos vivido y vemos. Aquella discusión, aquel pleito pudo haberse minimizado o hasta eliminado si la persona que recibió el ataque hubiera actuado como Dios le dice, una respuesta blanda. Piense, clame al Señor que le dé una respuesta blanda para aquel que viene con ira. Ahora, cuando hablamos de respuesta blanda, es mucho más que palabras. ¿Saben ustedes que nosotros no solo nos comunicamos con palabras, nosotros nos comunicamos con gestos, con actitudes? Entonces, cuando ese ataque viene, puede que usted no respondió una grosería, pero la manera, sus gestos y su forma de responder hizo que al otro más bien le diera más cólera, como decimos nosotros aquí. Y pensemos en el escenario, hijos
que están bajo sus padres, necesito que me pongan atención. Sus padres no son perfectos, aunque vengan a la iglesia y profesen fe, pudiera ser que algún día ellos en ira vengan a ustedes. Y puede que ustedes, como han sido bien educados, no responden, porque los hijos no responden a los papás, y ustedes saben eso, pero no responden a veces con palabras, pero sus gestos y su manera de reaccionar ya hizo, no solo que papá o mamá que estaba ya enojado, siguiera enojado, sino que esté ahora más enojado que antes. Así que esto, para los que están bajo padres, recuerden, aprendan y clamen al Señor que les ayude a dar una respuesta blanda, una respuesta de humildad, y verán a sus padres tranquilizarse. Y no solo esto es para los hijos. Ustedes tienen jefes, compañeros de trabajo, vecinos y familiares que vendrán a ustedes en algún momento con algún ataque. ¿Y cómo vamos a responder? Solo el gesto de su cara, solo su semblante puede ser una respuesta blanda, o puede ser que esa manera en que el otro vio como usted reaccionó, más bien le dio más ira, hizo encender el furor. Quiero dejar esto bien claro, no solo respondemos con palabras, sino con gestos y con actitudes. Pero si seguimos el consejo y pensamos bien lo que vamos a hacer, no se hace un mal modo, no se hace un desplante, puede que todo se tranquilice. Ahora bien, al hablar de esto, quisiera también reconocer que no siempre, no en el 100% de los casos, dará el resultado que deseamos. Hay, como puse aquí, temperamentos intratables. Son pocos, porque la Biblia nos dice que hasta ese que es iracundo y necio, si nosotros sabemos tratarlo, de veras, si aprendemos a tratarlo, podemos aplacarlo. Pero también pudiera ser que tratemos con un Nabal. ¿Recuerdan ustedes el relato en 1 de Samuel 25? Cuando le hablan a su esposa de lo que sucedió y de la manera en que Nabal trató a los siervos de David, los siervos de Nabal le dicen a Abigail, tú sabes cómo es él de perverso, que nadie puede hablarle. Así que hay personas intratables y tenemos que también estar preparados para eso. Pero en el mismo caso de Abigail y de Nabal y de David, veamos la diferente reacción. ¿Cómo venía David hacia el Monte Carmelo? Él dice, ahora sí que me las van a pagar, tengo tiempo de estar ayudándoles y vea cómo me responden. Cada uno cíñase su espada que todos vamos a ir a atacar. Viene aquella mujer sabia, llena los asnos de provisiones y viene y con humildad se postra y le dice, yo no sabía su petición, no vaya a hacer lo que tiene en su corazón. Que el día que usted sea rey no tenga que arrepentirse de haber derramado sangre de esa manera. ¿Y cuál es la respuesta? Una respuesta blanda hizo aplacar, quitar la ira que tenía David. Creo que son ejemplos bastante claros. Pero este tipo de cosas van a demandar de nosotros humildad. Y solamente voy a leer brevemente lo que Santiago nos recuerda en su epístola. Capítulo 3, versículo 5, para que veamos qué serio es si no pensamos bien lo que decimos y si no, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es decir, aquella ira que era una chispa, se puede hacer un incendio. Por causa de una lengua que no se supo sostener. Por no mordernos la lengua a veces hacemos peores las cosas. El siguiente versículo nos dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y seguimos hablando de la lengua y de las palabras. Y entonces vean qué hermoso que dice que adorna la sabiduría. El sabio eso es lo que desea.
adornar la sabiduría. Recuerden, en la primera lección les decía que la sabiduría principal es el entendimiento del Evangelio, porque es lo que nos lleva a un correcto temor del Señor. Entonces, el que profesa fe es un hombre temeroso de Dios, procura adornar su vida con palabras, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Cómo son las palabras con las que usted procura adornar su profesión de fe? No estamos diciendo que la profesión de fe son solo las cosas que decimos, sino que la manera también. No es solo lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Quiere el Señor que nos recuerde, es que no se trata de, yo le dije la verdad. No se trata solo de eso, es cómo hizo para decirle la verdad. No nos dice la Escritura, la verdad en amor. No puedo yo clamar al Señor y pedirle, dame la ternura y la sabiduría para decir esta difícil verdad a esta persona y ganarla y no perderla. Eso es la manera en que la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Además, no solo el tono de nuestras conversaciones, sino el tema de nuestras conversaciones adorna la sabiduría. Y esto está en contraposición con la boca de los necios que hablará sandeces. Nosotros, solo es de poner ejemplos. Cuando le toca a alguien viajar en autobús y no puede dejar de oír lo que vienen las personas hablando. ¿Qué viene la gente hablando? Sandeces. Los estudiantes, sandeces. El común de la gente, tonterías, cosas que no sirven para nada, cosas ridículas y muchas veces cosas completamente falsas, ¿verdad? Así vive la gente. Pues nosotros no. Nosotros estamos llamados a adornar la sabiduría. El Salmo 141:3 leo. Nuestra petición a Dios, si de verdad queremos cumplir esto, una oración, le decimos al Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Eso es lo que estamos hablando. ¿No pudo usted mejor callar y no opinar para no entrar en conversaciones inadecuadas que no tienen ningún provecho? Esta es la realidad en la que vivimos rodeados de necios que hablan sandeces y nosotros estamos llamados a no seguir ese camino de los necios, sino el camino de los sabios. No cometamos esa insensatez de hablar como el mundo o de hablar lo que el mundo habla. Versículo 3. Este es un versículo importante, y aquí hay doctrina. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Recordemos que cuando en las Sagradas Escrituras se nos habla de Dios con partes humanas, le llamamos nosotros a eso un antropomorfismo, ¿verdad? Es la manera en que Dios nos explica en nuestro idioma las cosas, porque Dios es espíritu. Dios no tiene ojos, ni manos, ni nariz, aunque todas esas cosas son usadas en el lenguaje bíblico para hacernos ver cómo es Dios. Esta cita no la tengo ahí, pero quisiera leerles Zacarías 3. El profeta Zacarías, el capítulo 3, después de que ha ocurrido ese evento, esa visión interesante de Josué, el sacerdote, vestido ahora de vestiduras de gala, cuando estaba vestido antes de vestiduras viles, dice en el versículo 9, Zacarías 3:9 dice así, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Qué creen ustedes que quiere decirnos Dios con este simbolismo? Hemos aprendido un poco de numerología con los estudios de Apocalipsis y 7 es perfección y plenitud. Sobre esta piedra única hay 7 ojos. Esto es lo mismo que está queriendo decirnos
el proverbio. Los ojos de Jehová están en todo lugar. También en Apocalipsis, ese no lo busquemos, pero Apocalipsis 4:6, cuando estuvimos viendo esos seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, y dice, y están llenos de ojos. Es extraño imaginarse eso, ¿verdad? Y no es muy agradable, la verdad. Una figura llena de ojos por dentro y por fuera, por todas partes. Pero el simbolismo es lo importante. ¿Por qué tantos ojos? Es decir, digámoslo en otras palabras, a Dios no se le escapa nada. ¿Ok? Y ahora sí, vayamos a Jeremías 23:24 para escuchar esa exhortación y que se nos olvide que Dios es omnipresente. Jeremías 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La omnipresencia de Dios es una doctrina que necesitamos tener presente. Recuerden que cuando hablamos de la presencia de Dios, vamos a analizarlo en sus diferentes aspectos. Este aspecto es importantísimo, que Dios está en todo lugar. No hay un escondrijo, dice aquí, en que se esconda. Por eso en el Salmo decía David, Salmo 139, ¿a dónde? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me escondo yo? La respuesta, no tiene dónde esconderse. No hay cómo esconderse de Dios, aunque el ser humano, desde aquella caída, piensa que puede esconderse de Dios. Adán y Eva pecan, oyen la voz de Dios, saben que algo pasó. Y cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? No porque Dios no lo supiera, sino es la confrontación personal necesaria. Oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Esconderse de Dios, qué locura más grande, la del ser humano. Pensar que se puede esconder de aquella roca única que tiene 7 ojos. Hablando estamos simbólicamente. Es el Dios al que no se le escapa absolutamente nada. Y tener eso en cuenta nos va a llevar a vivir vidas santas y a quitar de nuestra mente y de nuestro corazón esa tendencia a la hipocresía. ¿De cuál hipocresía estoy hablando? De que usted no es igual aquí en este lugar, en la iglesia, que en otras partes. De esa hipocresía estoy hablando. Los ojos de Jehová están también cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en su casa, cuando usted está en su lugar de estudios, cuando usted está divirtiéndose, cuando usted sale con sus compañeros, amigos, cuando usted está en reunión familiar. Los ojos de Jehová están ahí. Y eso, si lo tenemos presente, nos lleva a la santidad. Porque claro que sí, vuelvo a aclarar un tema que en otro momento vimos. La presencia de Dios en la reunión de la iglesia que ha invocado el nombre de Jesucristo, esa presencia es singular y especial. No es la misma manera en que Dios está presente aquí que la manera en que Dios está en otras partes. Recuerden que en los bares y en los burdeles tampoco se están escapando de la presencia de Dios, pero ahí está Dios con su ira, que un día enviará a todos los impíos a la condenación. Y en el mismo sitio y lugar de la condenación no podemos decir Dios no está ahí. Dios está en su ira justa, condenando al pecador que no se arrepintió. Entonces, volvamos al versículo. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos,
¿Y qué tiene que ver esto con el fruto de labios, que es el tema? Que también si Él está ahí, no es solo para ver, Él oye todo lo que decimos. Él está atento a nuestras palabras. Hagámonos con frecuencia estas preguntas que se hizo David. ¿A dónde me puedo esconder yo de Dios? En ningún lugar. Pero el creyente que vive en comunión con Dios no quiere esconderse de Dios, quiere caminar con Dios. Entonces, hay un diferente sentido. El hecho de su presencia cuando nosotros estamos en aflicción y alguien nos trató mal, y alguien nos atacó o ocurrió algo, yo digo, Dios estaba ahí también. Así que Él que vio toda la situación, Él me defenderá porque Él vio que yo actué conforme a los principios de su palabra. Él vio que yo procuré responder de aquella manera sabia, blanda. Él vio que yo no hice ningún gesto de desafiar al que me estaba atacando. Él vio. Y esa es la pregunta. ¿Qué ve Él cuando usted está en esas situaciones difíciles de conflicto? ¿Y qué oye Él que sale de sus labios? El versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Como ven, seguimos con este tipo de ilustraciones. Ahora habla de que es un árbol. Por eso puse fruto, porque los árboles dan fruto. Entonces, ¿cuáles personas o actitudes son las que se consideran árbol de vida? Porque vean que cuando Dios habla, debemos entender, hay cosas que son muy sencillas, pero a veces no meditamos en ellas. Cuando la Biblia habla y se refiere a la lengua, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la lengua en sí? Pues no, al dueño de esa lengua. Cuando Dios dice que Él aborrece la lengua mentirosa, ¿qué creen que está diciendo Dios? No es la lengua solita, es la persona que tiene una lengua mentirosa lo que cae en el aborrecimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí también, cuando dice que la lengua apacible, pues se refiere al dueño de aquella lengua, que la sabe manejar y que es apacible. No es una lengua usada, como veíamos en el versículo 1, para hacer las cosas más difíciles y peores, sino una lengua apacible. Y es árbol de vida. Un árbol de vida, ¿qué creen que tiene como fruto? Vida. Un árbol de naranjas da naranjas y el árbol de la vida da vida. Y pensémoslo de manera individual. Soy yo. ¡Ay, qué lindo que pudiera decirse eso de mí! Que soy un árbol de vida, que yo doy fruto de vida, que mis palabras dan vida, no muerte, no dañan, dan vida, dan ánimo, dan estímulo al hermano que está triste, agobiado, pasando situaciones difíciles, y da vida al que está muerto en sus pecados también. ¿Por qué? Porque las palabras van a contener el evangelio, que es el instrumento de Dios para darle vida a los pecadores. ¿Cómo es su lengua? ¿Lleva usted un mensaje de vida a los que le rodean? La lengua apacible es una lengua sana. Puse aquí, es una lengua sana, y la está contrarrestando con una lengua perversa, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Pregunta para aplicación ahí: ¿cómo reaccionamos nosotros ante el problema del prójimo o del hermano? Porque tenemos nuestro prójimo al cual tenemos deberes con el prójimo, sean hermanos o no. Y tenemos deberes para con nuestros hermanos en la fe. Vamos a leer Job 16, 2 y 5 para que veamos un uso a veces inadecuado o a veces adecuado de la lengua. Job
16, 2, primero. Este es Job, que está hablando con sus amigos que supuestamente vinieron a condolerse con él. Y no dudo de la intención, pero vemos que fracasaron. ¿Y por qué razones? Vamos a ver. Job 16, 2. ¿Está bien? Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Usted viene a consolarme y lo que hace es hacerme sentir peor. Bueno, entonces quiere decir que estos amigos de Job, que sabían bastante, es que debemos entender esto, hay que leer el libro de Job con detenimiento para ver que las cosas que los amigos de Job dijeron son verdad y están llenas de verdad. ¿Qué es lo que falló ahí? No se aplican a Job. Job no está recibiendo sus males y pesares porque él haya hecho pecado. Están juzgando mal a Job. Entonces no nos manda esto a ser a nosotros muy cuidadosos con respecto a nuestro consejo y a qué hacerlo. No, hay personas que piensan que lo bueno es tener una respuesta rápido para todo y un versículo a mano. No necesariamente, es clamar al Señor primero y decir: Señor, dame la sabiduría, porque aquí hay un hermano en sufrimiento. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo me pongo en el lugar de él para ir? Sí, con la verdad de Dios, pero la verdad apropiada a su caso. Porque si la situación que está viviendo la persona es de pecado, no tengo salida, no voy a torcer la verdad. Tengo que hablar, hermano, el pecado ha traído esta consecuencia a tu vida, tengo que hablarlo así. Pero si no es pecado, si es la providencia de Dios que ha hecho pasar a aquel hombre por una terrible prueba, tengo que ser sabio y no ser un consolador molesto como los amigos de Job. Versículo 5. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Eso es lo que dice Job que él haría. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar como consejo, que nosotros, nuestra lengua y todos nosotros completos, seamos árbol de vida, produzcamos algo que el fruto nuestro lo tome nuestro prójimo y nuestro hermano en la fe, y al tomar el fruto de nuestros labios, él tenga vida, él reviva, si es que se está muriendo y está agonizando en su pesar, en su situación. Esto es serio, mis hermanos. Nosotros todos estamos llamados a involucrarnos en las situaciones que pasan nuestro prójimo y nuestro hermano. No podemos ser indiferentes. No debemos ser indiferentes ante el dolor, ante el sufrimiento, ante lo que le sucede a los que nos rodean. No podemos ser indiferentes, porque no decir nada muestra que usted no es árbol de vida. Si usted es árbol de vida, dé ese fruto que ayuda al pecador a ser reconciliado con Dios, que ayuda al que está en angustia a creer nuevamente las promesas de Dios. Muchas veces las conversaciones, seamos cuidadosos por eso, hermanos. Muchas veces las conversaciones con la persona que está sufriendo se vuelven en contarle yo que a mí me han pasado peores cosas. ¿Qué consuelo es eso? O sea, al final le estoy diciendo, eso que le está pasando a usted no es nada. Usted es muy cobarde. Eso no es manera de consolar. Claro que nuestras experiencias pueden servirnos, no estoy negándolo, para decirle: hermano, yo viera que lo comprendo. Si me permite le cuento, viera que una vez pasé y el Señor me sacó de tal cosa. Eso es diferente.
Es diferente. Estoy dando testimonio de la obra de Cristo en mi vida. Pero he visto con mucha frecuencia que se aborda el problema de otro, minimizando su problema y contándole, eso sí, todos mis problemas a él. No se trata de usted, se trata de la otra persona. Ser árbol de vida para ese prójimo en necesidad, en sufrimiento o en angustia. Ser árbol de vida para el hermano que está con problemas. Versículo 5 y final dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Bien. Todo el libro de los Proverbios es muchas veces encontraremos el contraste. El necio, que es insensato, que es falto de cordura, contra el sabio, el prudente, el que teme a Dios, constantemente. Y eso nos hace constantemente evaluarnos. ¿Yo de cuál lado estoy? ¿Estoy actuando como el sabio, como el que teme a Dios, como el prudente? ¿O estoy actuando como el necio, el insensato, el impío? Pues entonces vamos a hablar un poco de las reprensiones paternas. El necio menosprecia el consejo de su padre. Este versículo asume que los padres se involucran con sus hijos en reprenderles, en darles consejo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy en día algunos piensan que ser buenos padres es nunca meterse con sus hijos para nada y dejarlos que ellos experimenten, tomen sus propias decisiones. Eso suena, sí, muy moderno. Eso es lo que la psicología le ha metido a muchos y eso no es amarlos. Si hay padres, si usted es padre, madre, Dios demanda de usted que cuide su hijo, que cuide su hija. ¿Y cómo se les cuida? Con reprensiones, con amonestaciones, con consejos. ¿Y quién puede hacer eso? En sus propias fuerzas y en su propia sabiduría. No podemos. Ahí es cuando tenemos que clamar: Señor, ¿cómo le llego? Ya no tiene 5 años. ¿Cómo hago? Que cuando tenía 5 era nada más de aplicar la vara. Pero ahora tiene 17, ¿qué hago? Nos lleva a nosotros a clamar al Señor por sabiduría. Pero no nos lleva a decir, bueno, ya yo sé lo que se podía, yo le enseñé, es que no quiere hacer caso. Todas esas excusas no son aceptables delante de Dios. El padre hasta el final tendrá que ser quien da consejo. Ahora, habiéndole hablado a los padres, entonces los hijos tienen que oír la voz de Dios que dice que si usted menosprecia el consejo de sus padres, cuando dice padre está hablándose a sus padres, al papá, a la mamá, y no solo eso. Saben que la Biblia, cuando nos habla de nuestros padres, habla de más. Todos aquellos que Dios ponga en autoridad sobre nosotros nos van a tener que en algún momento dar un consejo o una reprensión. Y nuestros hijos necesitan entender eso. Porque el maestro de escuela y el profesor del colegio son puestos por Dios como autoridad, y no oír el consejo y la reprensión de los maestros y de los profesores es ser necio. El necio es el que menosprecia, el que no le da el valor, el que hace oídos sordos a la reprensión. Y he de decir también que los ancianos de la iglesia funcionan para la congregación de Cristo en un sentido como padres. Esto es así. Por eso los ancianos de la iglesia se meten en la vida de las personas. Esa es una expresión que yo digo porque hoy en día la gente dice: no quiero que se metan en mi vida, no quiero que me presionen. Eso es impío. Nosotros no nos estamos metiendo en la vida de las personas por deporte ni por molestar a nadie. Es por preocupación por las almas.
Así que si los ancianos de una iglesia no se meten, como dice esa frase, en la vida de las personas, estarían diciendo que no les importa. Por eso tienen que involucrarse, por eso tienen que ir y hacer la llamada y hacer la visita e insistir, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Llamarle y amonestarle. ¿Y cómo responde aquella oveja? Porque suponemos siempre que son ovejas. Vamos siempre sobre el supuesto de que estamos tratando con ovejas, aunque algunas rebeldes, algunas que se quieren descarriar, pero ovejas. Por eso nos involucramos, porque no queremos que se descarríe ninguna, no queremos que se pierda ninguna. Y eventualmente, si habiendo hecho toda la labor de amonestación y de consejo, se ve que no era oveja, ya hicimos lo que el Señor nos mandó, se descubrió que no es una oveja de Cristo. Era alguien que entró a la iglesia, pero no era parte de la iglesia. Es necesario, mis estimados, miembros y no miembros, que entendamos cómo funciona la iglesia de Dios bíblicamente. Y cuando nos habla del consejo del Padre, sí, no es solo de los padres físicos, es de aquellos que Dios ponga sobre usted para aconsejarle y amonestarle. ¿Cómo recibe usted el consejo? ¿Lo menosprecia o lo valora? ¿O se va considerando si lo que el pastor dijo, si lo que el anciano, el diácono, quien sea que se le acercara, incluso un hermano maduro en la fe que se le acerca y le da un consejo, una reprensión, una advertencia, ¿cómo la está recibiendo usted? Porque depende de cómo la reciba, se está mostrando qué hay en su corazón. El sabio no recibe así las cosas. La otra parte dice, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Qué es guardar la reprensión? Guardar es obedecer, guardar es atender, guardar es escuchar, analizar lo que se me dijo y aplicar. Entonces, hoy el Señor nos ha dado un consejo. Es Dios, por su palabra, que nos aconseja a cuidarnos de lo que decimos, de cómo lo decimos, de cómo reaccionamos. Y se mostrará si nosotros somos insensatos y necios menospreciando este consejo, o si somos prudentes, que salimos diciendo, hoy Dios me corrigió. Porque yo era de esos que decía, si lo que le dije fue la verdad, y vi que no, que yo decía la verdad, pero no la decía de la manera correcta ni en el momento correcto. Y hoy me arrepiento de las personas que pudieron haber tropezado porque yo hablé de la manera incorrecta. Recuerden que siempre hacemos esa aplicación a las redes sociales porque eso es inevitable hoy en día. La gente se expresa de esas maneras. ¿Cómo es su muro? Su muro de Facebook es un árbol de vida. Los que leen ahí aprenden, se sienten animados a seguir a Cristo. ¿Hay palabra de Dios ahí? ¿O es simplemente denuncia tras denuncia tras denuncia, como si esa es la tarea que Dios le dio a usted, denunciar todo lo que están haciendo mal los demás? ¿Recuerdan que hoy, hace 8, el Señor nos confrontó con esto? Estar hablando mal continuamente de otros es estar hablando bien de uno mismo, porque yo estoy diciendo, qué bárbaros y qué malos los demás. Dichoso yo que no soy malo ni tan ingrato como los demás. Vamos a ir concluyendo con un recordatorio de que estas palabras, de que este asunto de las palabras es una condición del corazón. Santiago 3:12, solamente lo voy a leer y luego Mateo, para irnos con esta meditación de la palabra de Dios. Santiago 3, habiendo hablado, vamos a leerlo desde el versículo 7. Santiago 3, del 7 en adelante, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esta es palabra de Dios. Y vamos a Mateo 12:37, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12, 36 y 37, para sellar esta enseñanza que le pusimos, el fruto de los labios. El fruto de los labios que nos hace ver qué es lo que hay en nuestro corazón y qué clase de personas somos. Mas yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, la manera en que usted se comunica, lo que sale de usted es lo que va a determinar quién es usted. Y como hoy vimos, no solo son palabras, sino todas las maneras y reacciones de nuestra vida. Quiera Dios, con su misericordia, que su Espíritu venga y nos haga reflexionar en esto y podamos entonces ser árbol de vida para los que nos rodean.